noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en sitio donde nadie aparecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. El poema termina: quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Me quedé ahí, en ese amor a... Este es un poema de San Juan de la Cruz, en ese amor a Cristo. Me recliné sobre él, que quiere decir me dejé. Cesó todo, el pensamiento, las sensaciones, quedaron los sentidos suspendidos. Dejando mi cuidado, el cuidado de ese pequeño yo que queremos que sobreviva y se perpetúe, entre las azucenas olvidado. 18 de abril. Amor en la oscuridad. Y siempre tenemos a los grandes maestros que nos han venido a ayudar. La encarnación de Dios en la tierra. Cuando alguien dice que uno solo puede salvarse a través de Jesucristo, te digo, eso es verdad. No hay salvación en la tierra excepto a través de Cristo. Pero, ¿qué queremos decir con Cristo? Yo no hablo del hombre llamado Jesús. Hablo de lo que es llamado Cristo, consciencia de Cristo. Decir que solo puedes alcanzar la divinidad a través de Cristo es muy cierto. Es solo una cuestión de terminología, porque la consciencia de Buda, la consciencia de Cristo, la consciencia de Krishna, significan lo mismo. Se usan diferentes palabras en diferentes culturas, pero básicamente nos estamos refiriendo a la consciencia pura que ha tomado cuerpo para enseñar al mundo. Cuando la encarnación llega, al estar hecha de luz, infunde por su mera presencia y enseñanza los valores sutiles y puros del amor en la oscuridad existente. Consciencia de Cristo significa la consciencia a la que tiene que aspirar el hombre. Este es el verdadero significado de las palabras. Nadie va al Padre, sino a través de mí. Significa, alcanza el estado de consciencia que yo he alcanzado y te harás uno con el Padre. Ábrete al amor de esa conciencia. Toda la expresión de la manifestación es una expresión del amor, del darse. Toda vida se da para que la vida continúe. El árbol da naranjas, pero no para comérselas él, para que tú te las comas. La vaca da leche, pero no para bebérsela ella, sino para su ternero, para que tú te la bebas. El bailarín baila no para verse, sino para que tú le veas y admires su baile, y así sucesivamente. Toda vida se da para que la vida continúe. Todo es un dar. Esa conciencia te ama. Cristo te ama. Ábrete a ese amor. Por eso la práctica hoy va a ser: imagínate que esa conciencia que está expresada en la manifestación fuese una conciencia encarnada, una conciencia personal, una conciencia con la que pudieras hablar como puedes hablar conmigo,
con la que te pudieras comunicar. Y con la sinceridad y honestidad de que no sabes si es así, porque no tienes esa experiencia, pregúntale a esa conciencia si hay alguna manera de comunicarte con ella. Hazlo después de tu meditación por la mañana, o hazlo después de tu meditación por la noche, o hazlo al irte a dormir. Y estate atento a cómo se comunica esa conciencia contigo momento a momento durante todo el día de hoy. Y bueno, ya sabéis, mañana será otro día, mañana será otra práctica y desde luego que tengáis un muy bonito día. Namaste.